Hijo amado que está a la diestra tuya, Señor. Venos aquí, Rey, para adorarte, para exaltar tu santo nombre. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que me hace cantar, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. La iglesia está con gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Alabanza, Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. ¡Cuán grande! ¡Cuán grande es Dios! Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Gracia y paz para todos mis santos, qué pena mis santos no, sea para cada uno de vosotros. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de nuevamente hablar de Él, que es un privilegio, narrar las vivencias de Él que nos da vida eterna, que estos escritos que están aquí nos enseñan cada día a ser mejores personas, acercarnos a hacer su voluntad, porque el que hace su voluntad está sus ojos puestos sobre esa persona. Entonces sentámonos privilegiados, mis santos. Nos vamos a parar y vamos a decir: Padre, gracias por tu santa palabra, por estos pergaminos, por estas santas promesas, por todas estas vivencias que dejaran estos santos en cada una de las partes de las Escrituras, Padre mío, donde aprendemos humildad, donde aprendemos fe, donde aprendemos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, pero también sabemos que eres un Dios poderoso, terrible, digno de ser alabado, que no hay nadie quien pueda pararse delante de tu presencia y estar firme. Por eso te damos la gloria y la honra por este tesoro, por estas perlas preciosas que están escritas aquí, que inclusive no la compara, que aún es más que cualquier piedra preciosa. Gracias y gracias, amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis santos? Esta predicación que voy a hacer el día de hoy, porque el Señor utiliza personas, y utilizó a mi hijo, al menor, y dijo: papá, ¿por qué no predicas de la paciencia? Yo de pronto no hice caso en el momento, pero hay algo que me decía: sí, es necesario hablar de la paciencia. Y la paciencia encierra muchas maravillas, y la paciencia, como la hemos sabido, no es cualquier palabra. Si la interpretamos, es más profundo, es más simplemente una palabra que nosotros entendemos que paciencia es tolerar a una persona. No, va más allá. La paciencia encierra muchos significados y un solo caminar, ¿no? Pero sirve para casi todas las áreas de mi vida. Si yo no espero con paciencia, no voy a recibir lo que realmente el Altísimo Dios quiere para mi vida, ¿sí? Mis santos, hay días que amanecemos y nos levantamos cansados, sin ánimo, sin fuerzas, sin esperanza, y sentimos que Dios nos abandonó. Sí, llega un momento en nuestra vida, y eso nos ha pasado, me atrevería a decir, yo creo que a todos, ¿sí? Pero hay algo muy maravilloso, y el Señor Dios no abandona a nadie que obra el bien. Inclusive a los que se arrepienten y se vuelven a Él, Él nunca los abandona, mis santos. Si hay alguien que no abandona, y lo podemos ver acá, es Él, porque Él es la suficiencia. Él nos ayuda a pesar de que no nos habla directamente, sino en forma silenciosa, ¿sí? Porque todos los nosotros queremos es una manifestación del Espíritu Santo, que venga alguien y nos hable en el Espíritu, ¿sí? Pero Él a veces en nuestra vida llega un momento que Él queda en silencio. Pero si estamos aferrados a Él, sabemos que Él está orando. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Así Él está en silencio, pero sentimos su presencia y sentimos que Él está trabajando en ese negocio, en esa dificultad que estamos atravesando. Y eso es lo que hoy queremos hablar por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué es lo que hace la paciencia? Prueba nuestra fe, porque no es fácil tener paciencia, y más en este caminar, cuando vamos a dar un paso donde yo voy a saber que yo tengo que esperar, es la voluntad del Altísimo Dios. No sé el momento, no sé el tiempo que me toque esperar, no sé cómo lo vaya a hacer Él, cómo lo va a encaminar, cómo me dará mi respuesta, sino simplemente yo me postro, yo me humillo y espero en Él. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que jamás
ninguno de nosotros nos vamos a quedar sin ninguna respuesta. Él tarde o temprano va a responder. La paciencia no es porque lo hable porque sí. La paciencia tiene también un tiempo establecido. ¿Ustedes saben cómo son los agricultores? Obviamente que sí lo hemos escuchado y lo habla el apóstol Santiago y lo vamos a tratar. ¿Qué hace el agricultor? Siembra la semilla, inclusive hay unos frutos de la tierra que se demoran muchísimo tiempo en producir. Y él pacientemente, él tiene la fe y la esperanza que va a dar a su fruto, pero le toca esperar hasta que llueva, haga sol y siembra ese tallo y empiece a dar, al poco tiempo salga esa flor y tarde o temprano saldrá el fruto. Amén. La paciencia también nos da, como les dijera, la paciencia nos da una prueba de la fe, escuchen bien, sin renunciar a las promesas. Puede ser que en este momento no haya recibido lo que yo quiero, porque este mundo, lastimosamente, mis santos, ya queremos las cosas ya. Que el almuerzo esté ya a mi puerta. Y entonces esta generación se ha levantado como una generación impaciente, que todo lo quiere ya, inmediatamente. Yo me acuerdo que en el tiempo antiguo nos tocaba esperar muchísimas cosas, tanto materiales como espirituales, pacientemente esperando. Generación que se acostumbró que todo es inmediato. ¿Cómo era en el tiempo antiguo? La gente se comunicaba por medio de ¿qué? Cartas. Después por el teléfono, ¿sí? Ahorita uno coge un celular inmediatamente y se impacienta porque no le contesta. Señor nos aconseja que seamos pacientes. La carta del apóstol Pablo, ¿cuánto llegaba? Me imagino que eso llegaba en un tiempo larguísimo, mientras tanto ellos esperaban. Pero hemos perdido la conexión espiritual. Si yo estoy acá y he esperado pacientemente en el Altísimo Dios, Él me dará la confirmación, ya sea por sueño o por palabra, y yo simplemente espero. Yo espero. Amén. ¿O es que el estudiante cuando entra a una carrera inmediatamente lo van a graduar? No, él tiene que esperar paciencia, y es difícil. Los que han cursado una carrera universitaria saben el esfuerzo y la constancia que toca para alcanzar un título acá en la tierra. Y cuando uno recibe ese grado o ese diploma, se siente pleno, derrama hasta lágrimas de todo lo que pasó para alcanzar ese triunfo. ¿Cuánto más será aquellos que militan en la palabra del Altísimo Dios? Acuérdense de todo lo que han pasado: enfermedades, persecuciones, tristezas. Pero juntamente con eso el Señor nos ha dado correctamente la salida para alcanzar sus promesas. Amén. Vea, mis santos, si yo tengo la paciencia que está escrita en esta palabra, y la vamos a ver, si yo la tengo realmente, aceptaríamos cualquier designio del Altísimo Dios, así nos parezca locura. ¿O ustedes creen que para el profeta Elías fue fácil que el Señor le dijera: ve a donde una viuda que allá te va a sustentar? ¿Locura? En medio de una necesidad, de una hambruna, que no había nadie, que todo el mundo estaba sobreviviendo, y tras de hecho le dice el Señor Dios Altísimo al profeta: ve a donde una viuda y allá y él llega, y lo único que encuentra es una pobre viuda ya con su último alimento y morir. Pero la gloria del Señor se iba a manifestar ahí. Así somos nosotros. Cuando recibimos esta palabra, a un profeta, a un apóstol. Cuando le faltó pan a la viuda, jamás dejó de menguar el aceite y la harina, porque recibió a ese profeta. Amén. ¿Y qué le dijo? Dame de ese pan primero a mí. Cuando yo me deleito en las maravillas del Señor, cuando yo le doy el primado a Él, necesariamente lo demás vendrá. Y no solamente por añadidura, vendrá con abundancia. Si yo soy fiel
a lo del Altísimo Dios, si yo me gozo, me apasiono por lo del Altísimo Dios, vea mis santos, todo nos acontecerá para bien. Sí, ustedes han pasado momentos difíciles, pero es para moldear nuestro carácter. No es que ese carácter que nosotros tenemos no le sirve al Señor. A veces somos arrogantes, soberbios, faltos de paz y un listado que hay en la carne. Pero el Señor moldea tu carácter cada día, con paciencia, escalón tras escalón. Entonces la voluntad del Señor, Dios se toma su tiempo para cada uno de nosotros. Es increíble que hay millones y millones de creyentes, pero sobre ti fijaré mis ojos. Él es poderoso. A cada quien le está dando un trato personal allá en su corazón. Tanto trabaja en el mío, trabajan en ti y en todos nosotros. Y a todos nos habla en diferentes formas. Depende en el lugar que tú estés. Amén. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? ¿Cuánta? Yo creo que ninguno se haya dado una paciencia como el Señor Dios Altísimo y el Señor Jesucristo. El Dios Altísimo tuvo tanta paciencia con nosotros, que inclusive el santo varón David dice que nos ha soportado hasta las canas. Vea, ya tengo canas acá y me ha soportado, me ha esperado. No quiero seguir, me está pasando esto. Y el Señor, paciente el Señor. Él espera que nos convirtamos en lo que Él quiere. Él no quiere que cambiemos solamente de apariencia, Él quiere que cambiemos de corazón, un corazón transformado para la gloria de Él. ¿Y sabe qué es lo más grande? Que nos volvamos a Él. Ahora, la paciencia os es necesaria, dice el apóstol Pablo. Y si es una necesidad, es porque es una necesidad. No que las maravillas del Señor cuestan. Y lo que realmente vale, cuesta. Si yo me quiero pelear de hacer un profesional en la vida, me cuesta. Pero tenemos también la esperanza que todo lo podemos en el poder de su Hijo amado y que todo nos será más fácil. Amén. Ahora, ¿qué nos dice las Santas Escrituras? ¿Qué es la paciencia? Para que ustedes se vayan establecidos. Es la capacidad de sufrir, de tolerar adversidades con fortaleza, sin quejarse, ni rebelarse, con calma y tranquilidad para saber esperar. Porque a veces nos llega un momento en la vida que nosotros queremos renunciar a todo. Pero si nos ponemos a compararnos con todo lo que pasaron estos santos, pues no vale la pena, mis santos, el por qué renunciar. Tenemos todo a nuestro acomodo. Esta vida, cada vez que pasa, es más fácil. Pero lo que no sabemos es que tenemos una lucha espiritual, ¿sí? Que esa la saben todos nosotros. Ahora, la paciencia es increíble. Es una de las virtudes más valiosas en la vida. Es algo que es maravilloso. El tenerla, ¿sabe qué produce? Es una obra del Espíritu Santo. No todos la tienen, pero tenemos que llegar todos juntamente a poseer. Los que la tienen estarán libres, vivirán en una libertad. No habrá en ellos cobardía, ni desaliento, ni ansiedad. Porque ¿qué es estar ansioso? Desesperado, Señor, ¿a qué hora me vas a bendecir? Señor, ¿a qué hora me vas a sanar? Señor, afanado. Pero si yo tengo la paciencia, sé allá en mis adentros que el Señor dará su respuesta. ¿A mí qué me toca empezar a hacer? Seguir orando, seguir agradándolo, seguir en sus caminos.
Me toca seguir en este llamado. Entonces el apóstol Pablo nos aconseja que seamos llamados a ejercer la paciencia no de nosotros, sino de alguien que fue el autor y consumador de la paciencia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que es fácil ser paciente como le tocó a él? Prácticamente su vida se ocupó las 24 horas del día, que inclusive había momentos que le tocaba al Señor Jesús despacharlos para él poder orar al Padre. Que todos los días había multitud. ¿Usted sabe qué es estar todos los días una multitud que lo esté rodeando a uno? Y que pidan salud de él. ¿Ustedes saben qué es orar 3, 4 horas, 6 horas solo, sin dormir? Él era carne igual que nosotros. Pero nos dio ejemplo de paciencia. Tuvo paciencia con el fariseo, con el saduceo, con el gentil, con el romano. Con todos tuvo paciencia. Vea, mis santos, Dios ama al que tiene esta cualidad. Ama profundamente al que espera en Él. Al tener la paciencia se tiene que, primero, tolerancia. Si yo soy paciente, tolero al otro. Por más cosas que me haga. Si yo tengo esa paciencia, tarde o temprano yo sé que Él hará una obra en esa persona. Tengo paciencia para escuchar a una persona una hora. Tengo paciencia para soportar a una persona. Y tengo paciencia para muchas cosas. Al igual que tengo a la vez mansedumbre, calma para tomar las decisiones sin afanarme. En cualquier área de nuestra vida, así sea un negocio o cualquier otra cosa, tengo calma para tomar una. Eso es paciencia, no afanarme. Espero en su voluntad hasta que Él me diga, yo hago este negocio, hasta que Él me diga, encuentro una pareja para mi vida. Espero en su santa voluntad. Ninguno de estos santos se afanaron o tomaron decisiones por sí propias. Ellos siempre aguardaron a la respuesta de parte de Dios. Y vamos a ver a un varón que realmente esperó con paciencia, a pesar de todas las adversidades que enfrentó, como fue el santo varón Job. Perdió todo, quedó desnudo, perdió a sus hijos, inclusive su mujer le dijo, aún retienes tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Lo único que le podía esperar, le dijo prácticamente a la esposa, es que se muriera. Pero él especió día tras día, a pesar que le llegó encima de todo lo que le pasó, una enfermedad. Y tras del hecho le llegaron 3 compañeros molestos, en su tristeza, en su desolación. Estos varones hablando y él escuchándolos pacientemente. Pero tarde o temprano esperó en el final del negocio y obtuvo una respuesta que él no se alcanzaba a imaginar, de cómo el Señor dobló todo lo que él tenía. Ustedes no tienen que pasar lo mismo que Job, lejos sea, y nos ampare el Altísimo Dios. Pero Él nos deja plasmado que con la paciencia, por eso no escuchan a veces a la gente de afuera decir la paciencia del santo varón Job. Abramos allá en el apóstol Santiago 5, del 7 al 8, que nos habla de la lluvia temprana y tardía. El apóstol Santiago 5, del 7 al 8. Mi santo, es necesario que quedemos claros. Y nos dice, pues hermanos, tened, ¿qué nos dice? Paciencia, tened, o sea que es casi que un requisito, hasta la venida del Señor. 5:7, mi santa amada. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera, ¿sí ve lo que habíamos hablado? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya, qué palabra tan maravillosa.
la lluvia temprana y tardía. Entonces la lluvia temprana, ¿qué hacía en las cosechas o en los cultivos? Llovía, era una época donde había harta lluvia. ¿Qué hacía el labrador? Empezaba, ya cuando la tierra estaba blanda, le daba esa sabiduría al Señor: este es el momento de sembrar, de que esa semilla sea sembrada. Ellos trabajaban la tierra, la ablandaban y llegaban y la sembraban. Llegaba un tiempo largo de sequía, pero estaba esa agua provisionada ahí. Y después llegaba, ya para lo último, para que floreciera, volvía y llovía para dar ese fruto. ¿Sí ven las maravillas del Señor? No es como acá, ¿no? Que tenemos el gran privilegio de que hay tiempos establecidos. En Israel no, hay unos tiempos difíciles, donde hay sequías larguísimas. Entonces nos habla de la lluvia temprana y tardía. Amén. ¿Cuánto más será en nuestra vida espiritual? Donde todo nos fluye, donde todo es bendición, donde todo el Señor nos apareja de bien. Pero hay momentos en la vida que la respuesta se tarda y no sabemos qué hacer. Y viene el aburrimiento, viene la rebeldía, vienen muchas otras cosas. Pero el Señor dice: espera. Espera pacientemente. Inclusive de pronto de los que estamos aquí estamos pasando por un camino de esos en estos momentos, donde no vemos la salida, donde no vemos la respuesta, pero tarde o temprano la vamos a ver, porque me dice en el Salmo 37:7, y es confirmación. Salmo 37:7. Calla. ¿Qué dice? ¿Callar qué es? Esperar. Calla al Señor Jehová. ¿Y qué dice? Y espera en Él. ¿Que espere en el vecino? ¿Que espere en mi mamá? ¿Que espere en mi papá? No, que espere en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Y entonces uno se entristece por cosas que no valen la pena. Y ustedes ya saben cuáles son, porque la hemos repetido cantidad de veces, ¿sí o no? Entonces uno ve cómo progresa el uno, cómo progresa el otro, cómo le florece todo. Pero el Señor dice que esperemos en Él, que el premio que Él da es eterno. A mí qué me sirve las riquezas que me las dé mañana, cuando yo sé que eso perece, y cuando Él quiere le arrebata eso el otro día al enemigo. ¿De qué me sirve? A mí me sirve la bendición que Él me da, porque yo sé que si Él me da esa bendición, nadie me la podrá arrebatar. Para nuestra información, lo que Él da, el enemigo no podrá intervenir si no es con su permiso. Yo prefiero esperar un poco más su bendición que no lo que buscan los demás con los afanes del mundo. Esto le sirva para mis jóvenes. Si yo espero pacientemente, mi pareja, la que va a ser para toda mi vida, esa es la que va a durar, no la que yo elija, no la que yo que me busque, pero la hemos pedido. Hemos esperado pacientemente. Le hemos pedido confirmación al Altísimo Dios si hemos esperado en realidad cualquier negocio. A veces nos afanamos, mis santos. Y lo contrario a la paciencia es la impaciencia, el ser acelerado, el ser apresurado. Entonces nos dice: porque calla al Señor, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque de todas maneras alterarse es estar como con ese ímpetu de preguntar el por qué, ¿cierto? Uy, qué maravilloso ver a alguien en un carro de no sé cuántos millones y dice: uy, no, pero queda uno como confuso, ¿no? ¿Por qué esto no a mí? ¿Por qué esto no a mí? Pero el Señor da todo a su tiempo, mis santos. Nosotros, ¿qué tal nosotros con la inmadurez, perdone que se lo diga, el Señor nos concediera ganarnos una bendición de la noche a la mañana? Le apuesto que más de uno se descamina de las maravillas del Señor. Él le da conforme las riquezas al que puede darlas y saberlas manejar y ayudar a su prójimo. Y si tú tienes la suficiente madurez de poder adquirirlas, Él lo va a hacer. Si Él no te ha bendecido conforme a estos santos, ¿para qué otra vez? Porque tú aún en ti hay muchas cosas que toca organizar.
¿O porque no has valorado lo que realmente ha hecho el Señor en ti? Acuérdese, mis santos, en los momentos de aflicción, de escasez, que el Señor ahora nos bendice. Pero si yo no hubiera pasado esos momentos con mis papás, donde solo había un plato de sopa para todo el día, no estaría valorando lo que el Señor me está dando ahora. Yo no hubiera valorado un plato de comida ahorita si yo no hubiera pasado escasez. Yo no hubiera valorado mi salud que tengo ahorita si no me hubiera enfermado. Me duele, eso es tremendo, mi santo. La enfermedad es algo muy, muy tremendo. Pero cuando el Señor permitió esa enfermedad para que yo valorara y Él me sanó, entonces todos los días digo: Señor, ¿de qué me has librado? ¿De qué me sanaste, Señor? Me hubieras podido dejar ahí, pero no quisiste, pusiste en mí esa sanación. ¿Sí me entienden, mis santos? Él trabaja por medio de muchas cosas, por medio de la paciencia. Porque nos dice más adelante que prospera en su camino porque el hombre que hace maldades. ¿Sí ve? Entonces ahí no está encubierto. Hay gente que es próspera, pero son malos. O sea que la bendición material no solo consiste en hacer el bien. Él lo dice, él no esconde nada, mis santos. Ahora, ¿por qué necesitamos paciencia? La primera, para tomar decisiones en nuestra vida. Amén. Yo no me puedo, que no me puedo sostener en un trabajo porque yo vivo picando allí, picando allá, picando allí, picando allá, y yo no puedo decirle al Señor: no, es que he esperado pacientemente. No, Señor, usted no ha esperado pacientemente. Yo tengo que esperar hasta que Él me diga: sal de un lugar y vete al otro. De lo contrario, uno no puede hacer eso. Mis santos, yo en el trabajo estoy tan agradecido con el Altísimo Dios, que Él me lo dio, y hasta que Él no me diga, yo si me pensiono allá, bendito sea el Señor. Pero yo no puedo tomar decisiones como las he visto en otras personas. Es que yo no me siento a gusto acá, es que no sé qué, y me voy y empieza el sufrimiento. Ya se demora para conseguir trabajo, donde el lugar donde lo estaba bendiciendo el Señor ya no es el mismo, porque tuvo una decisión como hombre. Yo tengo que esperar un permiso de parte del Altísimo Dios para cualquier, así les parezca locura, mis santos, cualquier decisión en mi vida yo tengo que consultar con el Padre o buscar un consejo de una persona en el Señor, de un anciano o de alguien que sea sabio en Él, en cualquier área de nuestra vida. Hasta yo tengo que estar vigilando a mis hijos para que ellos tomen las mejores decisiones para su vida. ¿Será que esa carrera sí le conviene? ¿Será que esa amistad sí le conviene? ¿Será que como va mi hijo va bien o va mal? Por eso Él puso tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Es paciencia, mis santos. Ahora, hay un dicho en el hombre, ¿cierto? Y los viejos siempre nos decían, o los ancianos siempre nos dicen, que tengamos ¿qué? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué cree que lo dice? Porque es que uno ya anda un camino y sabe por dónde va. Yo ya puedo decir, ya me voy a encontrar entre los viejos muy pronto, y puedo decir: espera pacientemente en el Señor, porque yo esperé y recibí, y voy a recibir. Amén. Entonces nos parece un dicho común y corriente, pero hay mucha sabiduría en ese dicho. Amén. Vayamos allá al Proverbio 25-28. Toda la palabra es sabia. 25-28. Y nos dice: como ciudad derribada y sin muros. ¿Sí se acuerdan que las ciudades antes tenían qué? Muros para defenderse de qué? De la guerra, de sus enemigos, de muchas cosas. Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay personas que hacen lo primero que se les venga a la cabeza. Son impetuosos, hacen lo que se les viene en la mente y lo hacen. La paciencia tiene que ir revestida de sabiduría. Si yo tomo una decisión, tengo que ser pacientemente, pero también tengo que ser sabio. No es solamente esperar, sino saber esperar bien. ¿Sí me hago entender, mis santos? ¿Se está entendiendo o no?
Entonces el Señor en los Proverbios lo compara como una ciudad sin muros, destruida. Y les da el arrebato, perdón esa palabra que les voy a dar, les da el arrebato de hacer cualquier cosa y la hacen. Nosotros cada paso, cada decisión, por eso dice el apóstol Santiago, eso tampoco está escrito por estar escrito, dice, diremos, Señor, si es tu voluntad, haremos esto, haremos lo otro, conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Vea, mis santos, si yo me atrevería a decir que su hijo amado no hizo ni una coma, ni una tilde que no fuera con el permiso del Padre. Nosotros sí hemos hecho cosas no conforme a Dios, pero Dios nos ha librado. ¿O no ha sido así, mis santos? Pero no nos quiere castigar, Él nos quiere dejar una enseñanza, que de aquí en adelante, así nos digan fanáticos, así nos digan cualquier cosa, todo es con la voluntad del Altísimo Dios. Pero tampoco puedo estarme dormido sin hacer nada, porque hay una paciencia también que es mala, ¿sí? Entonces, ay, no consigo trabajo, pero todo el día encerrado en la casa sin buscar ni una. No, yo tengo que también esforzarme, como dice el santo varón Josué, esfuérzate y ¿qué? Varones de nada temer, varones templados. Ahora, la paciencia es una virtud increíble para dejar manifestar el poder y la divinidad de Dios. ¿Amén? ¿Sí se está entendiendo? La paciencia es una virtud para dejar manifestar el poder de Dios. Si yo espero pacientemente y no busco mi fuerza, sino la respuesta de parte de Dios, yo sé que Él se va a manifestar en Espíritu Santo. Amén. Porque así, amados, con mi esposa, cuando mi hijo Esteban, el segundo, estuvo muy enfermo, él no le habíamos detectado que le había dado una apendicitis. Mi esposa y mi suegra asumieron, yo estaba creo que en un retiro de la iglesia, y mi esposa y mi suegra le iban a dar un purgante, imagínense, ahí sí, mejor dicho, el Señor en su infinita misericordia no le permitió que eso se le reventara, porque a la gran mayoría de las personas se le revienta el apéndice. Él tuvo misericordia, mis santos, que el mismo cuerpo le mandó una telita para que resistiera y no se reventara. Esa es. Maravilloso, mis santos, cómo el Señor trabaja hasta en nuestro propio cuerpo para que no nos haga mal. Y que el médico hizo, sí, esos casos se dan. No, Señor, eso es una obra del Espíritu Santo. No sé qué explicación médica tiene, la tendrá, pero sabemos que todo lo que hace el Señor es para bienestar de nosotros. Óigame, ¿cómo se soldó el pie de la mano? Esta es la hora que yo no entiendo cómo fue. Después de estar roto un hueso, porque vimos la radiografía, se astilló, y después de estar haciendo esto, increíble, mis santos. Ella esperó pacientemente. Hubiera podido correr a un médico, sí, la soldan y todo eso, pero qué maravilloso. Amén. ¿Sí ve? ¿Cómo obra el Señor maravillosamente en los médicos, en la fe y en todo lo que Él hace? Ahora, hay una parte, vamos a leer allá en Hechos, en el libro de Actos 26, del 2 al 3. Allá en el libro de los Hechos 26, del 2 al 3. Entonces también nos toca en un tiempo no hablar tanto, sino escuchar, porque nosotros no somos pacientes. 26, 2 al 3. Y vamos a ver qué sabiduría tenía el apóstol Pablo, hasta para dirigirse hasta los mismos reyes. 26, del 2 al 3. Hechos 26, del 2 al 3. Y nos dice: entonces Agripa dijo al apóstol Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Entonces lo estaban juzgando, ¿no? Entonces el apóstol Pablo
Entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí diciendo, vea qué sabiduría tenía, acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, con esa calma y esa paciencia, mis santos. Se paró a hablar delante de los que estaban ahí, sus verdugos, y le implora al rey Agripa, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy delante de defenderme delante de ti, con esa paciencia, con ese miedo que lo iban a matar, de que lo estaban juzgando por cosas que eran mentira, ¿sí? Y con esa paciencia y esa tranquilidad estaba hablando. Mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas que ¿con qué? Con paciencia. Nos da ejemplo el apóstol Pablo, le dijo a un rey, y el rey Agripa hizo caso y escuchó todo el negocio. Nosotros, por ahí máximo escuchamos a la persona un minuto y ya le estamos contradiciendo lo que dice, no, esto no es así, juzgamos un corrillo, un chisme de lo que se habló de una persona y no esperamos pacientemente a escuchar todo el negocio. El apóstol Pablo nos dio ejemplo. Un rey Agripa, que no conocía la verdad que conocíamos nosotros, esperó pacientemente a que el apóstol Pablo, y no fue cualquier minuto, yo creo que fueron horas escuchando lo que el apóstol Pablo tenía que decir. Por eso le dice que se revistiera de paciencia y lo escuchara, ¿sí? Ahora, la paciencia no es resignarse, no es dejar de persistir, que esos temores que hay en nosotros, no, es esperar y perseverar hasta el final. Ahora, como les decía, hay muchos ejemplos, ya hablamos del amor, de la fe, de la humildad del santo varón Job, pero no, él no está solo, está el santo varón Moisés. ¿Ustedes saben qué le tocó enfrentar a él? Con el pueblo rebelde, que no los conformaba nada. Entonces cuando no tenían carne, decían que porque no tenían carne, que estaban mejor en Egipto, que no tenían para beber, el Señor les proveyó agua y nunca bebían conformes a lo que el Señor les estaba dando. Estuvo nada menos que 40 años en el desierto, pero se mantuvo firme hasta el final, firme. El santo varón José, un maravilloso ejemplo, mis santos. A pesar de enfrentar muchas injusticias y dificultades, que sus propios hermanos lo vendieron, por una injusticia. Las dificultades que él atravesó enfrentando. ¿Usted sabe qué era ser esclavo en Egipto en ese tiempo? Si le ponían hasta años de vida a una persona, este esclavo va a vivir 8 años, 10 años, era porque la vida era bastante dura para un esclavo. Era bastante dura. Él se fue inquieto. Gracias, mi santa. Volviendo al santo varón José, no se rindió ante la tentación con la mujer de Putifar. No tomó venganza de lo que hicieron sus hermanos porque tenía todo el poder para poder vengarse de lo que sus hermanos le hicieron. Tenía todo el poder porque el Señor le dio poder para poder hacerlo. Pero no lo hizo, tomó una actitud totalmente distinta, los perdonó, les proveyó y no tuvo en su corazón más lo que ellos le hicieron. Perdonó a sus hermanos. Ahora, vayamos allá a Apocalipsis 14:12. Porque eso es lo que nos pide para un presente, inclusive en estos tiempos que estamos viviendo un tiempo de mucha aflicción, mis santos. Y nos dice, 14:12. Aquí está, ¿qué? La paciencia de los santos. O sea que es un requerimiento, es casi como que un requerimiento para la vida cristiana. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La paciencia,
de cumplir su palabra, de que todo el mundo me diga loco, de que todo el mundo me dice vea el santo, el que se cree santo. Enfrentar en mi colegio, en mi universidad, en mi trabajo, mi testimonio, el testimonio de los mandamientos del Altísimo Dios. Ser valiente y paciente, resistir, nos dice el Señor. Porque dice en otra parte que yo conozco tus obras. ¿Y tú qué? Arduo trabajo. Y la perseverancia a pesar de la presión que sentía esa iglesia en el tiempo del Apocalipsis. Porque todo mundo se estaba inclinando a adorar a otro Dios que no era el Señor Jehová. ¿Usted cree que eso no es presión? De estar solo en un solo lugar, eso es sentir presión. Ahora, nos dice en el libro de Romanos 8:18, porque el que espera pacientemente también recibe una ¿qué? Un premio, una recompensa. Porque, dice la palabra, porque tengo por cierto, lo tenía ciertísimo, lo tenía, mejor dicho, claro, él no más retroceso tiene, quién sabe qué o otra cosa, mis santos. Porque tengo cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera. Y entonces todo el mundo se fija y ya cuando me vaya a los cielos, allá a reinar con el Rey de la Gloria, Él está hablando de una gloria que se va a cumplir acá en este momento. Mis amados, que a donde vayamos vamos a sentir la gloria del Altísimo Dios. No es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser ¿qué? Manifestada. O sea que sí va a ser manifestada en nosotros. Preparémonos, santos. Preparémonos, mis amados, porque el Señor nos va a dar esa gloria venidera. Vean, mis santos, yo a veces me he sentido en la gloria del Altísimo Dios. Se siente uno con gozo. Vea, pase lo que pase alrededor de uno no le interesa nada sino servir al Altísimo Dios. Vive transportado, no hay nadie quien lo mortifique, no hay nadie quien le saque de su lugar. Usted vive en una paz y una confianza única. Se siente transformado, usted se siente como que su cuerpo ya no es de uno, sino que tiene un poder de lo alto que está siendo guiado. ¿O no es así, mis santos? Ahora, la paciencia no es de la noche a la mañana, y es que mañana ya salimos de la iglesia y ya vamos a obtener la paciencia, o en un abrir y cerrar de ojos. La paciencia se alcanza poco a poco. A medida de este caminar vamos alcanzando la paciencia, ¿o no, mi amada Martica? Su merced que ha pasado las duras y las maduras. Por eso es que es paciente, uno la ve tranquila ante cualquier dificultad, uno la ve enferma y dice, no, yo espero, mi santa... No, mejor dicho. Ahora, la paciencia es resistir y perseverar. Ahora vayamos al libro de Hebreos 12, 1 al 2. El libro de Hebreos 12, del 1 al 2. Y nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos ¿con qué? La carrera que nos es propuesta. Y que pongamos los ojos ¿en quién? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Amén. Qué grandeza es tu palabra. Firme ante todo, no se rindió, no claudicó ante todas las circunstancias que él pasó, que ninguno de nosotros hubiéramos podido vencer, o como seres humanos. Yo creo que con un solo latigazo que nos hubieran dado, que le dieron al Señor Jesús, nosotros ya nos hubiéramos desmayado. O con toda la persecución que sufrió durante todo su ministerio.
Desde el principio hasta el fin no lo dejaron en paz los fariseos. Inclusive en la cruz lo vieron colgado y le dijeron, ven, desciende, bájate de esa cruz para que sepamos que tú eres el Hijo de Dios. Imagínese con ese poder y esa autoridad, sabiendo que Él tenía que cumplir su ministerio muriendo para que nosotros tuviéramos vida. Ahora, pues imagínese en el apóstol Pablo, encarcelado, cuando viajó a Roma. Encarcelado, confinado en una cárcel, en circunstancias muy duras, sin comer, sin vestirse, de pronto hasta sin bañarse, torturado, yo creo que hasta lo torturaban, en peligro de muerte porque él supo que él iba a morir, porque él inclusive lo reúne y dice que ya el Señor lo iba a tomar, que era pronto mi partida, que lo que había hecho no lo había hecho en vano. Y todas estas cosas escribió las cartas que están aquí para todos nosotros. ¿Quién de nosotros, sufriendo tales contradicciones, hubiera podido escribir esas cartas? Nosotros nos acostamos llenos, hasta de pronto indigestos, nos levantamos con vida, venimos acá a la reunión, nos salimos gozosos, no hay nadie esperándonos a darnos una pedrada, ¿o sí? No. Tenemos todo y así nos quejamos. Un santo varón que no tenía nada y escribió estas maravillosas cartas porque el poder y la autoridad de su Espíritu Santo estaban en él. Por cualquier dificultad o angustia o persecución, él siempre se mantuvo firme en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién de nosotros hubiera podido dar un mensaje como esos? Vamos a terminar allá en el santo varón Lucas, donde vamos a ver algo muy maravilloso. Mis santos, en el santo varón Marcos, aunque está escrito casi en todos los evangelios, Marcos 5. Y vamos a ver acá a un santo varón que sí tuvo paciencia. 5 del 21 al 14. Y adivinen quién es, Jairo. Amén. ¿Quién era Jairo? ¿Alguien me puede decir? Amén. ¿Quién dijo eso? Era el principal, no tenía cualquier cargo, era un principal de la sinagoga, sabía las escrituras, tenía influencia en su pueblo, era de un varón de alta jerarquía, tenía el temor de Dios, pero le tocó esperar pacientemente y lo vamos a ver por qué. En el 5 del 21 al 24 y después nos pasamos del 35 al 43. Primero el 21 al 24, en el 5, y nos dice, y pasando otra vez el Señor Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estuvo junto a la mar. O sea que eso estaba lleno. Primer impedimento, estaba la multitud agolpada, como le pasó a la mujer de flujo de sangre. 2 personas que se encontraron en el mismo tiempo y en una necesidad apremiante. La una había esperado 12 años esperando una cura y el santo varón Jairo está esperando porque su niña, su hija estaba muriendo. 2 necesidades apremiantes. Y nos dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies. Qué maravilloso. A pesar del conocimiento de las escrituras, de la importancia que tenía en su pueblo, de la altura que él tenía, y no le importó, porque sabía que el Hijo de Dios estaba ahí. A él no le importó ni títulos, ni que le dijeran pastor, él simplemente iba a lo que iba, era humillarse como tenemos que hacer desde el más grande hasta el más chico acá, desde el presidente hasta el más pequeño de este país, debe humillarse delante de la presencia del Altísimo Dios. Aquí no hay alturas ni abolengos, dice que el que se humillare y me buscare, a ese pondré mis ojos. Si volvieren mi rostro hacia mí, yo responderé. Él hizo lo hizo bien, empezó bien, que fue postrándose delante de la presencia del Señor.
¿Qué es lo que deberíamos hacer todos nosotros todos los días? En oración. Amén. Llevó todos a sus pies. ¿Y qué dice? Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Paciente. De otro uno se desespera, la lleva en ese tiempo a donde el médico o hacemos totalmente lo contrario, y no, él fue primeramente al Señor Jesús. Por eso cuando dice mi amada que hay muchas personas que van a donde el médico, primero poner el negocio delante de la presencia del Señor y vayan en paz, que el Señor dará sabiduría a ese médico. Amén. O el Señor en su infinita misericordia nos dará la sanidad también, ¿no? Él utiliza médicos, también utiliza su poder de su Espíritu Santo. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Imagínense en esa multitud donde había, no sé, 100, 200 personas, y él con su angustia, y él con su necesidad de poder sacar al Señor de Jesús de ese lugar para que fuera y se trasladara hasta su casa y pusiera sus manos en esa niña. Cosa contraria que no le pasó al romano, ¿sí o no? Que él tuvo tan grande la fe que él tuvo, que él dijo: no soy digno de que entres en mi casa, una sola palabrita tuya y bastará para sanarlo. Y así fue. No, él lo pidió de diferente forma. Él dijo que fuera y se trasladara hasta su casa. Y entonces nos habla que ahí apareció una mujer con flujo de sangre 12 años hacía. Entonces antes interrumpió, él no se desesperó. Jairo, este santo varón, no se desesperó. Él esperó su turno pacientemente. Él amó también a esta mujer flujo de sangre, porque él dijo: no, pero si yo pasé primero, escúchame a mí primero. No, él esperó, mis santos, él con respeto esperó lo que él iba a hacer con esta mujer. De pronto el Señor está sanando a una persona, le está contestando a una persona, pero ¿quién quita que el siguiente seas tú? Que yo esté orando por la necesidad de mi hermano, pero que el siguiente que le toque el turno sea a mí. Que yo me goce porque mi amada fue bendecida, que fue sana, que su respuesta fue contestada. ¿Quién quita que mañana sea por mí? ¿Sí ve la dificultad que él tenía? Él atendió primero a la mujer, pero el Señor es poderoso y él sabía cómo actuar después, porque en el 35 nos dice: hablando aún vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mucha gente dice: ¿usted para qué ya va a seguir yendo a esa iglesia? ¿Usted para qué fe? ¿Usted para qué cree? Y nos dice mucha gente que no cree, que no teme al Señor: ya no moleste, usted no va a salir de esa situación, usted no va a cambiar. Pero si no se lo dice el Señor, no crean a esas palabras. El Señor puede transformar cualquier vida. Todos tenemos áreas en la vida que nos toca cambiar. ¡Qué temperamento tan terrible! Eso decimos nosotros. Él, en un abrir y cerrar de ojos, mañana puede transformar a cualquier persona. Lo hace con una persona de la calle. Ustedes no han visto que la gente que se sube a veces al bus: yo le creo, mis santos, le creo, porque su poder es así. No se acuerdan de la persona que vino bien arreglada. ¿Usted quién es? Dijo: no, es que un varón de acá me habló de la iglesia y ya no soy un indigente. Vea, tengo mi trabajo, tengo mi carro, mi esposa. ¿Quién hace esas maravillas si no es el Dios Altísimo? Que Él al que quiere transforma de la situación por más difícil. Entonces todo el mundo le decía a Jairo: pero ¿para qué ya molestas al maestro? Y el Señor Jesús, yo me imagino diciendo: pero qué incredulidad, ¿no? Lo mismo que le pasó a Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ya había un final para el negocio. Amén. Nos dice en el 36: mas luego el Señor Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga. Estas dos palabras, mis santos. Dice: no temas, cree solamente. Él no le dijo: anda un camino, dame plata, humíllese a mí con todo su corazón. Sí, pero él le dijo no más, que le dijo: cree, ten fe.
Lo único que le pidió fue fe, no más. Si tú tienes fe que el Señor va a transformar tu vida, Él lo hará. Pero tienes que saber, cierto, que eso es de paciencia. Dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras, sino el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo y Juan, y el apóstol Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Él vio todo eso, cómo gemimos, cómo lloramos, cómo nos volvemos totalmente diferentes a lo que nos comportamos, y vio todo eso. Y él con esa dignidad del Padre, porque él ya era el Padre hecho carne, y no le aterraba nada, ni siquiera le aterró que ya le hubieran dicho que estaba muerta. Le dijo, ¿está muerta? No, él no se desesperó, simplemente dijo, cree. Lo mismo que le dijo a Marta y a María. ¿Qué les dijo? Si creyeres, verás, con esa dignidad, con esa tranquilidad. ¿No te he dicho que si crees, veréis la gloria de Dios? Uno ya no tiene para el servicio y eso se acabó el mundo. Ya no, es verdad. Entonces, ¿qué le dice más adelante? Vamos en el 39. Repitamos el 38. Y vino a la casa del príncipe y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando le dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él. Y entonces cuando nosotros empezamos este camino y dejamos todo el mundo se nos burla. Pero vea, ya no viene por acá. Vea, eso es lo que esperan, vea lo que le va a pasar más adelante. Y se empiezan a burlar de uno. Uno se vuelve prácticamente, como dice la palabra, espectacular para la gente, ¿sí o no? Se volvió loco. Hoy locura sacar a mi amada del hospital, como se salió. ¿Cuánto estaba saturando, mi santa? Como 40, ¿cierto? O algo, no me acuerdo. Y con esa potestad, ¿no? Todo lo que les pasó a mis santas. Lo que le dijeron a mi papá, de esta noche no pasa. Van llorando, se despídasen y después al poco tiempo le dijeron, no, ya está mejor. Se empezó a recuperar, esperemos. A los 3 días ya estaba comiendo. Pero eso lo hace el poder de Dios, amén. Y hacían burla de él, mas él echando fuera a todos, él no quiso saber sino la conexión con el Padre y él. Jairo, este santo varón Jairo, lo único que le importó pues la comunicación, porque él dio el paso de fue, lo buscó, fue y lo trajo y esperó que él hiciera conforme a lo que está escrito. Paciencia. Paciencia. No le importó lo que hizo fue sacarlos a todos, ya no los quiero escuchar a ustedes, yo espero lo que él hará ahorita con mi vida. Mas él echó fuera a todos, tomando al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él. Y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita Cumi, que interpretado, si lo interpretare, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años y se espantaron de gran espanto. Entonces, maravillosas cosas veréis, aún mayores cosas veréis. Y entonces uno se aterra, pero ¿a qué horas fue que me pasó esto? ¿A qué horas me aconteció esto? ¿Por qué sucedió esto? No tiene explicación. ¿A usted no les ha pasado eso, mis santos? Que un varón le diga en un sueño a uno, cuando teníamos el carro de mi esposa, venga, asómese acá en un sueño, dijo, ve acá está un tornillo, aquí le está fallando un tornillo, apriete eso porque se van a accidentar. Al otro día yo madrugué, fui al taller y me dijo el mecánico, sí, ese tornillo está zafo. Se iba, donde se zafe eso se hubieran podido accidentar. Increíble, locura, ¿quién cree eso? Maravillosas cosas y prodigios hará el Señor. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. Amén. Pero dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ¿este seré qué? Salvo, el que persevera hasta el final.
Anoten estas 3 referencias ya para terminar, mis santos. Gálatas 6:9, donde nos habla para que la sigan escudriñando porque no alcanza el tiempo de no desfallecer. Éxodo 14:14, de esperar en su santa voluntad, porque él dice: el Señor Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Y en el Salmo 5:3 nos habla de perseverar. Amén. Entonces, mis santos, nos vamos a parar y vamos a darle gracias al Altísimo Dios por abrir sus riquezas y nuestra sabiduría. Vamos a cerrar nuestros ojos y decir: Padre, que la palabra que hoy se habló, primeramente se haga una realidad en mi vida, primeramente en mí, Señor. Y a los que la oyeron pacientemente, como dice el apóstol Pablo, sea haciendo esa obra para lo cual fue enviada. Que esa semilla de la paciencia hoy sea sembrada y eche raíces fuertes para que haga una obra poderosa en cada uno de nosotros. Señor, hoy con todo nuestro corazón te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, y toda la gloria y este aplauso es para ti, oh Dios. Amén y amén.